vías exclusivas es la petición de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano de Superficie tras la crisis vial ocurrida la semana pasada producto de la falla en el servicio de metro. Vamos a profundizar en esta iniciativa. Nos acompaña el director ejecutivo de la Asociación de Concesionarios, Víctor Barrueto. Muchas gracias por estar junto a nosotros, señor Barrueto. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Bueno, hay que decir eso sí, que se viene trabajando desde antes. Son como 5 meses que usted está en este cargo y finalmente el estudio que se está haciendo tiene que ver un poquito más allá de este hecho puntual que afectó la semana pasada a Santiago. Bueno, en estos 5 meses, bueno, primero es interesante que nos comente un poco lo que busca su figura, que es algo distinto a lo cual no estábamos tan habituados, no habíamos escuchado, que hubiese un cargo que se hiciera cargo un poco de coordinar a todas las empresas que entregan este servicio de transporte público en superficie, y me imagino que lo que busca es entregar propuestas para mejorar el servicio. Así es. O sea, yo estoy aquí de aquí para adelante, para buscar mejoras, cambios, reformas que haya que hacer al sistema para que esto mejore y tengamos un mejor servicio para los usuarios. En ese sentido, un rol nuevo, porque desde los privados colaborar con el gobierno para trabajar por un sistema mejor. Y yo en ese sentido, mi convicción a esta altura, te lo digo al tiro, yo creo que hay que pensar en un Transantiago 2.0. ¿Por qué? Porque las condiciones que se inició el Transantiago cuando se planificó hace 10 años ya, han cambiado completamente en la ciudad. O sea, hoy día tenemos 500.000 autos más, pasamos de 1.200.000 a 1.700.000. Hay mucho más viajes, gracias, entre otras cosas, al Transantiago se viaja más y los viajes son más largos por lo que iba pasando con la ciudad. Entonces, tenemos condiciones perfectas de mayor congestión, más cantidad de viaje, que explica en parte lo que está pasando en las horas peak con el transporte. Y por otro lado, sabes que hemos invertido tanto ya como país en esto. Se han pagado tantos costos, la gente en primer lugar, pero los costos políticos, costos de todo tipo, que uno dice, ¿cómo va a ser que al final nos gane esto llegue a una nueva crisis, fracase, cuando con todo esto que se ha hecho, podría ser que si hacemos ciertas cosas bien hechas en los próximos tiempos, nos peguemos un salto y tengamos el Transantiago que nos imaginamos cuando esto se planificó al comienzo en términos de la calidad del servicio público. Ahora, en concreto, hay que proponerse ir más allá. En concreto, señor Barrueto, pensando en lo que usted dice, aquí son muchos años del Transantiago, independiente que uno tiene que ser realista y decir que lo que se conoce ahora es muy distinto a cómo partió, han habido mejoras, pero la sensación de las personas que lo utilizan sigue siendo bastante negativa, siguen estando bastante disconformes, y ahí hay 2 temas yo creo clave que tienen que ver con la frecuencia de los buses, con los tiempos de espera y finalmente los tiempos que pasan en el transporte público. Tienes toda la razón. ¿Qué medidas en concreto pueden avanzar en mejorar esto que sin duda es como la principal dificultad? Y cuando uno entrevista a las personas, rápidamente lo primero que dicen, bueno, paso tantas horas, espero tantas horas este bus, y este bus pasa cada, no sé, 1 hora, 90 minutos. Sí, mira, aquí también hay un cierto estigma, hay una imagen que hace que a la gente le cueste ver incluso las mejoras. Las encuestas que se hacen, la gente que más usa el Transantiago es la que más valora que ha ido mejorando un poco. La que tiene peor opinión del Transantiago es la que no lo usa. Eso te indica algo, pero la pregunta tuya es fundamental. Aquí falta algo. Mira, aquí se ha invertido mucho en autopistas, se invirtió mucho en el metro y no se hicieron las inversiones que se necesitaba el sistema de buses. Se pensó al principio que esto necesitaba 300 kilómetros de vías segregadas, construidas, especiales, únicas para los buses. Vamos en 60. Con los anuncios de la presidenta vamos a llegar a 100. O sea, falta muchísimo. Y cualquiera entiende, hasta un niño entiende, que si un bus va en medio de un taco de autos, no va a tener buena velocidad de viaje y no va a poder cumplir la regularidad. Ahí incluso sale este principio que se ha hablado al último tiempo, que no hay nada más antidemocrático que ver un bus metido en un taco de autos, porque el bus lleva 90, 100 personas, cada auto lleva una, el espacio vial es limitado y el derecho a usar ese espacio vial es igual para todos. Entonces los buses deberían tener 90 veces más derecho a espacio que lo que tienen los autos. Esto no está instalado en el país, esto no está sucediendo. Por eso nosotros estamos iniciando esta campaña por más vías exclusivas. Pero aquí tenemos un déficit que hay que cubrirlo, y este déficit, tanto como también de nuevas líneas del metro, se demora. Sí. Se demora construir los corredores. Construir los corredores es más barato y más rápido que construir líneas del metro, pero ambos se demoran. Estamos hablando entre 4 y 8 años. La pregunta que tenemos que hacerlo es: ¿vamos a aceptar que la gente siga viajando así nada y en muchos momentos maltratada a las horas peak?
Yo creo que eso no puede ser. Ya hay que tomar medidas concretas y inmediatas. Y eso es lo que yo quiero que usted nos explique, porque, claro, todo el mundo dice, es injusto que una micro esté en un taco alrededor de autos que están ocupados por una persona. Pero esas personas seguramente están en ese auto porque encuentran que la micro no le da la tranquilidad, la satisfacción que le puede dar su automóvil. Y muchos saben que hay un problema gigantesco con respecto al parque automotriz, que tenía un crecimiento exponencial y que el tema de los atochamientos ya es parte de nuestro día a día, pero muchos dicen, bueno, para mejorar eso tenemos que tener un mejor sistema de transporte público. Usted dice, medidas de aquí a 4 o 5 años. Sabemos que hay grandes temas en los cuales se puede avanzar, pero todos son a largo plazo. Y ahora, en el día a día, ¿qué cosas se pueden cambiar? ¿Qué cosas pueden hacernos tener un mejor sistema? Mira, esta crisis de los últimos días ha servido para discutir esto y entender que en este sistema integrado de metro y buses que tenemos, que los dos son indispensables, porque el metro te da certeza en tiempo, en regularidad, pero no es flexible, no te llega cerca a tu casa. ¿Ya? Los buses son flexibles, te acercan a tu casa. Esa es la gracia que tienen. Pero además tienen otras flexibilidades, porque el metro, la única manera de mejorar las cosas es construir nuevas líneas del metro, y esos 5 años. Con los buses podemos hacer otras cosas. ¿Qué cosa? Yo creo que hay 4 cosas que podemos hacer rápido. La primera, vía exclusiva, porque la vía exclusiva es una decisión de la autoridad que hace un estudio, no invierte casi nada, es poner algunos letreros y que dice, en las horas peak, esta vía va a ser usada solo por buses. Necesitamos mucho más vía exclusiva, eso aumenta la velocidad promedio de los buses, claramente, y la regularidad. Segundo, hay aproximadamente entre 2.000 a 2.400 buses que no están en condiciones de dar un buen servicio porque se desgastaron antes de tiempo. Deberían haber recorrido 1 millón de kilómetros, están en 800.000 y no van para más. Entonces hay que hacer una renovación anticipada de entre 2.000 y 2.400 buses, que al hacerlo la calidad del servicio automáticamente va a mejorar, porque obviamente son buses nuevos, además va a mejorar las condiciones de las empresas, porque no gastan tanto en mantención. ¿Y usted que representa a las empresas cree que está a esa disposición de ellos de hacer esta renovación se está conversando ya en este momento con la autoridad. Es posible hacerlo, para algunas empresas es indispensable hacerlo, indispensable, y eso es una segunda cosa que se puede hacer rápido, luego. Hay una tercera, que es poner muchas más zonas pagas de lo que existen, porque la zona paga, entre otras cosas, además sirve para que exista menos evasión, pero está medido que cuando un bus se va a llenar, si hay zona paga se demora 27 segundos, si no hay zona paga se demora 8 minutos. Claro. Es una diferencia tremenda, inmensa. Y lo último es que una pregunta que tiene que hacerse la autoridad y los técnicos, si está bien la cantidad de buses que tenemos para las condiciones actuales del sistema, porque hoy día la realidad no es solo que el metro está saturado a las horas peak, sino que también los buses. Entonces, más allá que uno podría pensar que hay ciertos recorridos que los buses se llenan menos en las horas peak y uno podría trasladar una cantidad de buses de eso a las zonas que se llenan más, habría que evaluar cuál es el óptimo social, como dicen los técnicos, de la cantidad de buses que el sistema necesita en este momento. Entonces, un ejemplo de eso es que la flota de reserva, que son como 300 y tantos buses, que se llama flota de reserva porque son lo que se calcula que tiene que estar en mantención, ¿ya? Hoy día se usan todos totalmente en las horas punta, mañana y tarde. Entonces, hay que discutir si necesita una cantidad de buses más. Yo creo que esas 4 cosas, posiblemente, y si tuviera más tiempo yo te puedo hablar de otras, pero así, como yendo directo, esas son las 4 cosas que, mientras no tengamos una infraestructura mejor de corredores segregados, por ejemplo el de la Media Providencia, si tuviéramos el corredor de la Media Providencia en este momento, la línea 1 se descargaría entre 20 y 25% inmediatamente. Inmediatamente. Mientras no tengamos esta infraestructura y estas nuevas líneas del metro, ambas son necesarias, la solución ya está con los buses. Señor Barreto, ahora cuando hablamos de los operadores del Transantiago hay distintas empresas y también hay distinta calidad de acuerdo a las empresas que están entregando este servicio. Y muchas veces uno ve que no hay mucha conversación, no hay mucha conexión, no hay muchos criterios comunes con respecto a esto, y también con algunos expertos a partir de la falla del metro también nos explicaban que hay poca comunicación, podríamos decirlo, entre el transporte subterráneo y el terrestre. No hay ahí alguna planificación. Sabemos que hay grandes problemas que tienen que ver con eso.
¿Qué pasa con tener que establecer una política común para distintas empresas que tienen distinto tipo de necesidades, distinto tipo, me imagino yo, de análisis con respecto a los recursos? Porque aquí hay muchos que dicen que de frentón el sistema de transporte, como en otros países, debiese ser del Estado, finalmente. Ellos debiesen hacerse cargo. ¿Cómo se avanza en eso, en la responsabilidad que tienen las empresas, los operadores del Transantiago, en poder proporcionar un mejor sistema? Mira, esa es una pregunta fundamental. Este realmente es casi un sistema mixto, porque lo que llamamos sistema de transporte está constituido por un directorio metropolitano del transporte público que prácticamente dirige las empresas operadoras de buses, están las empresas operadoras de buses y está el metro, empresa pública. Esto yo es lo más parecido que he visto a tener un sistema mixto, público-privado. Y por lo tanto es muy importante aumentar la colaboración. Yo creo que hemos mejorado un poco, pero tenemos que aumentar mucho más la colaboración entre el Directorio Metropolitano de Transporte y las empresas. ¿Y para qué decir del metro? El metro se ha considerado siempre una cosa aparte. Y yo creo que eso es una dificultad. O sea, la dificultad final, en todo caso, en la ciudad está en que no existe una autoridad metropolitana del transporte. Y yo sé que en la nueva institucionalidad que se está pensando a nivel regional, está pensado eso como uno de los puntos fundamentales. Ahora, las empresas... Hay empresas que tienen mejores índices de cumplimiento, tienen mejor servicio, que les va mejor también, como en toda la industria, esto sucede. La asociación yo creo que ha permitido mejorar, esto no había sucedido antes tampoco entre las empresas, también está empezando a permitir homogenizar ciertos criterios, digamos, de cómo hacer las cosas, que podría ir ayudando a mejorar el servicio que las empresas dan. Ahora, si esto es público o no, hay 100 soluciones distintas. O sea, si uno mira afuera, hay sistemas que son completamente privados, otros son públicos. El sistema en Londres, por ejemplo, el aparato institucional del sistema es completamente público, pero se contrata la operación de los buses con privados. Esto lo hacen ellos. Hay muchas maneras, pero hay una cosa, fíjate, que son comunes. O sea, vías exclusivas. Sean privados los operadores, sean públicos, necesitamos vías exclusivas para que los buses anden más rápido, si no, no van a poder andar más rápido y no van a poder dar mejor servicio, y eso hay que instalarlo. Recursos públicos que subsidian el transporte público, igual va a ser necesario. El promedio, mira, hay un estudio que me entregaron estos días en la Universidad de Chile, en que el promedio de las 20 ciudades norteamericanas más grandes, el subsidio es 75%. El subsidio operacional, a la vena, para tener un mejor transporte y más barata la tarifa. El promedio en Europa es 65%. En Chile el subsidio que tenemos es un subsidio engañoso, porque se cree que es mucho, son 360 y tantos mil millones de pesos y una cifra inmensa, pero si uno examina el sistema, eso se va prácticamente todo entre la tarifa escolar, que es un subsidio social. Hay gente que está planteando, por ejemplo, que exista tarifa especial por los adultos mayores, y si se hace, que estaría bien en mi opinión, es también un subsidio social. Y la otra parte se va casi todo en la inversión en nuevas líneas del metro. Un tercio de la inversión de las nuevas líneas del metro sale. El subsidio no va directamente al pasaje de las personas que utilizan el transporte. Por lo tanto, para el pasaje te está quedando, bien lo dices tú, como un 5% de su subsidio. Es poquísimo. Los expertos en subsidio dicen que uno de los subsidios que más se justifica de todos en el mundo es el transporte público. Y ese subsidio tenemos que discutirlo aquí, sincerar. Porque si tú sacas el subsidio social de los estudiantes y lo mandas al Ministerio de Educación, si tú sacas el tercio que se aporta a la construcción de nuevas líneas del metro y lo mandas a obras públicas, te está quedando un 5 para subsidio operacional. Ahora, me gustaría también preguntarle, porque una de las cosas que uno escucha a las personas que todos los días están ocupando el transporte público y hacen constantemente invitaciones y dicen, yo invito a las autoridades, a los expertos, a los entendidos en esta materia que ocupen el transporte, que se movilicen durante una cierta cantidad de días porque no lo ocupan y por eso no lo entienden, y por eso de repente les causa hasta bastante molestia cuando uno ve estos estudios internacionales que dicen que nuestro sistema está bien evaluado. Entonces ahí dicen, pero ¿cómo? Yo lo utilizo día a día. ¿Usted lo está utilizando? ¿Se ha transportado? Mira, yo tuve la suerte que los 3 años antes de llegar a esta nueva labor fui usuario del Transantiago. Plenamente, todos los días. ¿Todos los días? Todos los días, y me pasaba, yo lo dije, sin tener con esto que ver, una vez que tuve la oportunidad de un programa que me parecía que cómo está siendo tratada la gente en la mañana, a la hora pica en el metro, nos estaban tratando como animales, realmente. O sea, era inconcebible que hay que arreglar eso. O sea,
tengo a favor que venía con esa experiencia. Hoy día, para serte franco, lo hago como parte de mi trabajo, que un día a la semana salgo a andar en buses, digamos, a todos lados para ver las cosas. Pero eso es y ese conocimiento in situ del día a día le cambió un poco la percepción más, porque usted también fue intendente en la región metropolitana, diputado durante muchos años, entonces tal vez ya había una visión como autoridad con respecto a esto, pero imagino que ahora cambia un poco tener que en el día a día ver cuál es la problemática. Te voy a contar como anécdota. A mí, cuando yo empecé a trabajar en esto, empecé a informarme y todo esto, me sorprendió ver que de afuera expertos hablaban de Santiago como el ejemplo, que había que venir a mirar y a estudiar. Yo dije, con mi experiencia y como ciudadano, decía, ¿cómo puede ser esto? Después me tocó ir a un congreso a Lima de sistemas integrados, qué sé yo. Y ahí empecé a darme cuenta que el Transmilenio, Bogotá, que era como fue el inspirador del Transantiago, es una cosa chiquitita. Es 1 metro de superficie a la redonda y punto. Entonces, lo de Santiago es la única parte que se trató de hacer todo de un viaje, el sistema más integrado que existe, por eso se lo valora en los puntajes que se hacen en las mediciones internacionales, esta integración metro, transbordo financiado, digamos, metro buses, y con el VIP. Esa es una cuestión lograda en pocas partes. Entonces, efectivamente hay un estudio de la Unión Internacional del Transporte Público, donde está todo el transporte del mundo prácticamente, un estudio mundial, que nos sorprendió que con 20 variables bastante rigurosas y todo, Santiago quedó como la ciudad mejor evaluada de América Latina. Más que Curitiba incluso, que era otro modelo más que Bogotá. Entonces, sí, hay una contradicción por la experiencia que se ha tenido, la manera traumática en que esto partió y que dejó casi un estigma esto. Entonces cuesta mucho que la gente, con esto instalado en la cabeza, reconozca las pequeñas mejorías, los pequeños cambios. Por eso yo creo que hay que pensar un cambio más global, notorio en los próximos años, que hay que pensarlo bien y que nos debiera llevar a esta idea de Transantiago 2.0, que se acerque al objetivo inicial, que era tener un transporte público de calidad para todos. Perfecto, señor Barrueto, y eso por cierto es lo que esperan todos los santiaguinos, poder avanzar, y estaremos ahí muy atentos a ver cuánto ya podemos ver estas mejoras tan necesarias para nuestro sistema de transporte. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias a ti. Vamos al corte, nos vamos a la pausa y ya volvemos.